Y comisario, una preferencia en este tipo de robos de vehículos, ¿verdad? Que hay marcas que la gente Sí, roba con mayor frecuencia ya eso. sí, sí, sí. Están las marcas de la línea Toyota, ¿verdad? Preferentemente el famoso Vía Chile. Eso es lo que más se utilizan porque tienen capacidad, son amplios, tienen velocidad, la mayoría son nasteros. Los vehículos nasteros lo que más se están robando, ¿verdad? Para poder utilizar para hechos delictivos, ya que tienen velocidad, son livianos y se pueden comerse en cualquier lugar pueden entrar. ¿Y se sabe la zona donde más se roba? Y zona de Fernando La Mora. ¿La que es central? Sí, Central. Departamento central. Y tenemos algunos que otros que son metropolitanos, ¿verdad? El problema es que tenemos un mapeo, ¿verdad? Justamente nos trajimos ahora, tenemos un mapeo de la zona donde más en metro y central se roba. Tenemos varias jurisdicciones. Nosotros donde hacemos ahora, estamos implementando un sistema de patrulla preventiva en horario nocturno y también diurno. El registro supongo que ayuda muchísimo, ¿verdad? Pues ya hay una comunicación, le parás a un vehículo, a un conductor y automáticamente vos ya sabés a qué le pertenece. Pero ahí otra vamos a entrar en otro tema, que se hace muchas veces la venta del vehículo y no se hace la transferencia como corresponde porque acuyan de socios es muy corocho. Acá las mismas escribanas vinieron una vez a decir, hay que facilitar un poquitito en el tema costo de la transferencia, porque muchas veces cuando compras un auto, preferís nomás luego pagar una cuota más, si compras cuota, que pagar la transferencia. Es muy cara la transferencia, o sale caro. Pero ahí está, es lo que tenemos hoy. Y tenés que comunicar esa transferencia, ¿verdad, comisario? Sí, efectivamente. Justamente ahí quiero entrar en un punto que está ahora y no están acostumbrados a hacer la gente que son víctimas de robo de chapas. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora por el tema de las lluvias, de los raudales, eso se pierde la chapa, ¿verdad? Y que te encuentre una persona inescrupulosa y te va a utilizar esa chava. Porque tú mandás y lo mitad, comisario. Sí, también. Y la gente no quiere denunciar.